Dios les bendiga, hermanos. Un saludo para todos los hermanos que nos van a ver a través de las redes sociales. Un saludo muy especial también para nuestros hermanos de la iglesia Roca de Oret y nuestro pastor que pastorea esta iglesia, el hermano Frank Castillo. Bendiciones para todos mis hermanos en general. Y en este momento, hermanos, sabemos de antemano que no podemos todavía congregarnos en nuestras iglesias. Ustedes saben por qué. Los estamos haciendo ahorita en la iglesia, pero no hay gente. Pero en este momento, hermano, quisiera que nos gozáramos todos con esta palabra. Esperemos que sea de grande bendición para la vida espiritual de ustedes, para nosotros. Y esperemos, hermanos, que sea de gran bendición para todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Y ustedes saben que nosotros tenemos que acatar las órdenes también de las leyes terrenales, y por eso también no estamos reuniéndonos, congregándonos en nuestras iglesias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el arrepentimiento. Llamados al arrepentimiento es el tema. Pero si usted me pregunta, ¿qué tiene que ver el arrepentimiento con el sufrimiento? ¿Acaso usted no ve que se están sufriendo muchas personas? ¿Acaso usted no ve que muchas personas están de luto en este momento? Sí, por supuesto que sí. Pero sabe, déjeme decirle lo que dice Salomón en el capítulo 7 del verso 3. Fíjese lo que dice. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que, como dicen por ahí, tenemos que topar fondo. Muchas veces tenemos que pasar por muchos torbellinos, muchas tormentas para que ese corazón de piedra se pueda convertir en un corazón de carne. Es decir, para que nosotros podamos quebrantarnos y levantar nuestro rostro al cielo y buscar refugio en Dios. Por eso he elegido este tema, un llamado al arrepentimiento. Ahí donde están en casita, hermanos, quisiera que abrieran sus Biblias. En 2 de Crónicas, capítulo 7, 14. Crónicas 7, 14. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oremos. Padre bendito, que moras, que estás en los cielos, Señor. Yo te pido por todos mis hermanos que están escuchando este mensaje a través de estos medios, de estas redes sociales, Señor. Yo te pido por ellos, Señor, por toda la iglesia, por todo el mundo, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están de luto también, Señor. Por aquellos que tienen temor, Señor, también. Yo te pido por ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias Dios. Amén. Hoy en día, el mundo se está enfrentando a una situación muy complicada, muy difícil, muy tormentosa. Y esto se ha convertido en una pesadilla para el mundo. Se ha convertido en una pesadilla para el mundo porque yo no estoy hablando de una sola ciudad. Yo no estoy hablando de un solo pueblo. Estoy hablando de todo el planeta. Estoy hablando de casi todos los pueblos de la tierra que están sufriendo este embate de la naturaleza. Porque estoy hablando de la naturaleza porque es un microorganismo que está sembrando la muerte, como yo le llamo, el virus asesino, el virus de la muerte. Cuando nosotros vemos las noticias mundiales a través de la prensa, a través de la televisión,
a través de todo tipo de medios de comunicación. Y vemos el drama, el sufrimiento, cómo las personas están sufriendo y el temor y el terror que está acogiendo al mundo entero. Verdaderamente que es algo real, hermanos. Esto no es un juego, esto es real. El mundo está siendo azotado por esta pandemia, por esta epidemia, que no sabemos a dónde va a parar eso, solamente Dios lo sabe, hermanos. Pero hay una cosa, quiero hablar de esto, que esta epidemia nos está enseñando algo. Hay algo que nos quiere refrescar nuestra mente. Por ejemplo, la fragilidad humana, lo vulnerable que somos ante la enfermedad, lo vulnerable que somos ante la muerte. Somos personas mortales, que necesitamos de la misericordia de Dios para poder existir, para poder mantenernos en pie. ¿Sabe que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice la Biblia que Dios lo formó del polvo de la tierra? Pero también dice la Biblia que Dios sopló en su nariz y le dio aliento de vida. Es decir, que Dios le dio la vida física o biológica y también le dio la vida espiritual. Pero cuando la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, significa que el hombre es físicamente del polvo, es materia. Fíjese, aunque el polvo, aunque la tierra, aunque el barro sea de escaso valor, aunque el barro sea frágil, el hombre no tenía que morir desde un principio cuando Dios lo creó. ¿Por qué? Porque él vivía bajo el refugio de Dios. Porque el hombre se mantenía en cercanía con Dios. Porque el hombre se estaba en relación exacta con Dios. Es decir, en obediencia. Y aunque el barro es frágil, aunque el barro sea de escaso valor, sin embargo, Dios lo creó en el principio para no morir. Pero el hombre con su desobediencia, con su pecado, cayó en desgracia. Y he ahí las consecuencias. De ahí vino la fragilidad humana. Fíjese lo que dice aquí el salmista, aquí en Salmo 39:4. Fíjese lo que dice. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. El hombre no nomás es frágil en su naturaleza, como barro, después de que pecó. El hombre nacido de mujer es corto de días. Es corto de días. Lo que dice el salmista en el Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánto sea la medida de mis días. El hombre es corto de días. Dice la palabra del Señor que el hombre es muy corto de días. Fíjese lo que dice también aquí el apóstol Pedro en 1:24, primera de Pedro 1:24. Fíjese lo que dice. Porque toda carne es como la hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Lo que Pedro está diciendo es que la carne del hombre es como la hierba. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando viene la lluvia, cuando viene el sol, esa planta o esa hierba se pone hermosa, se pone esplendorosa. Pero esa misma hierba hermosa, quizás mañana, quizás en la noche, se puede marchitar.
es decir, se puede morir. Y esta pandemia, les decía yo, viene a refrescarnos la memoria a nosotros, los seres humanos, los mortales, que la vida humana es frágil. Nosotros somos vulnerables ante los embates de la naturaleza. Somos vulnerables a las enfermedades y más todavía a la muerte, y eso está fuera de nuestras manos. Pero hay algo importante también que viene a recordarnos toda esta tragedia que estamos viviendo, hermanos. Es la incapacidad humana. Este virus de la muerte no nomás ha sembrado muerte en X familias, por decirlo así. Es decir, que esta pandemia no ha respetado condición social. Ha matado a gente pobre y ha matado a gente rica. No ha habido distinción para este virus. Inclusive ha penetrado, ha traspasado fronteras de naciones superpoderosas, poderosas por ejemplo económicamente, poderosas en cuanto a la medicina, que cuentan con los mejores científicos, que cuentan con los mejores hombres de ciencia, que conocen, que saben lo que son las epidemias y de todo tipo de enfermedades infecciosas. Sin embargo, hermanos, se han visto incapaces, se han visto incompetentes, se han visto impotentes ante la tanta desgracia que ha venido al mundo, hermanos. Y aquí, como les dije yo, esta desgracia ha venido a traernos, a refrescarnos, a enseñarnos que no somos muy fuertes ni muy poderosos, como dice el apóstol Pablo. Pablo les dice a los corintios desde un punto de vista humano, físico. Según la carne, le dice Pablo a los corintios, ustedes no son muy sabios ni muy poderosos. Es decir, que el hombre, aún con todas sus capacidades que él tiene, tanto intelectualmente, en el caso de la medicina, en el caso de la tecnología, en el caso de la economía, parece que no ha servido de mucho. ¿Por qué? Porque ha rebasado el conocimiento, ha rebasado la economía de los Estados Unidos, una de las naciones más poderosas del mundo. Y poco ha servido la tecnología, hermanos. Es terrible este asunto. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué vino este virus? ¿Cómo fue que llegó este virus aquí al mundo? No lo sabemos. No lo sabemos. Quizás fue un error humano. Quizás llegó en forma espontánea, es decir, a través de un animal y se pasó a los seres humanos. No lo sabemos. Quizás fue provocado. Probablemente. Probablemente. Fíjese que, hablando de eso, ahorita, actualmente, hay un grupo que les llaman los biohackers. Ellos ya pueden crear todo tipo de bacterias o virus, enfermedades infecciosas en sus propias casas. Ellos pueden crear armas biológicas y son armas de destrucción masiva, es decir, que pueden destruir mucha gente como hoy está pasando. Son armas de destrucción masiva, pero no lo sabemos. ¿Qué fue lo que pasó? Ahorita hay muchas investigaciones, hay algunas naciones que unos con otros están diciendo es que tú tuviste la culpa y unos se quieren demandar a otras, pero bueno, en fin. Pero lo que sí sabemos es que Cristo viene pronto. Lo que sí sabemos que esta pandemia es solo el comienzo. Lo que sí sabemos que esta pandemia es solamente los preparativos que vienen hacia adelante antes de que Cristo regrese a la tierra en su segunda venida. Cristo le dijo a sus seguidores que en los últimos tiempos, antes de su regreso,
había mucha muerte. Vendrían guerras, vendrían terremotos, vendrían pestes, epidemias. Había mucha muerte. ¿Sabe, hermano? Lo que hoy estamos viendo es que Cristo nos está avisando que Él viene pronto. La iglesia tiene que estar expectante. La iglesia tiene que estar firme. ¿Acaso usted cree que las cosas pasan porque pasan simplemente? Quiero decirles algo. Aunque el mundo ahorita no entienda, y los expertos en la materia, en todo tipo de estos temas, digan cosas distintas a lo que la Biblia dice, nosotros sabemos que Cristo viene muy pronto. Una vez Cristo les dice a los judíos, a los religiosos de su tiempo: ustedes son expertos en saber cuándo va a llover. Ustedes saben cuando que habrá tempestad, ustedes lo saben. En otras palabras, los judíos eran expertos en el clima. Sabían cuando iba a llover, sabían cuando el tiempo iba a cambiar, porque ellos eran expertos en el clima. Pero Cristo les dice a los fariseos, a los religiosos, les dijo: pero ¿cómo es posible que no sepan discernir los tiempos que estamos viviendo? Estas son señales, hermanos. Son señales para que la iglesia se ponga firme. Son señales que Cristo viene pronto, que la iglesia será arrebatada. ¿Estamos preparados? ¿Nunca ha pensado usted, por ejemplo, a través de todo lo que está pasando ahorita, usted no cree que Dios le está hablando al mundo? ¿Usted también no cree que Dios le está hablando a la iglesia para que se ponga bien? ¿Usted sabe que el mundo le ha declarado la guerra a Dios? ¿Sabe que abiertamente el mundo no quiere saber nada de Dios? ¿Sabe que inclusive el mundo dice, no nomás que Dios no existe, ellos dicen que Dios está muerto? ¿Sabe que hay muchos países actualmente que han tratado de frenar el evangelio del Señor? En sus naciones han quemado iglesias, han matado pastores misioneros, han violado a sus esposas, han tratado, les digo, de frenar, de destruir el evangelio de la gracia. Y quieren destruir todo aquello que huele a religión o todo aquello que huele a Dios. No lo toleran. ¿Usted no cree que Dios le está hablando a este mundo perdido? Fíjese lo que dice la palabra del Señor, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que Él quiere que lo busque también. Dios le está hablando al mundo. El mundo es muy indiferente, hermanos. ¿Sabe que hoy estamos viviendo como en los tiempos de Noé? Dice la Biblia que ellos se casaban y se daban en casamiento y había todo tipo de fiestas. Ahora, no es malo que se casen las personas, pero había mucha indiferencia en los tiempos de Noé. Y eso es lo que está pasando hoy en día. El mundo es muy indiferente con las cosas de Dios. ¿Sabe qué? Quizás para muchos pueden decir, pero ¿cómo es posible que Dios permita tantas cosas? Por ejemplo, en el caso de lo que está pasando hoy ahorita con respecto al virus. Si Dios es amor, Dios es puro amor, Dios no castiga a nadie, Dios es justicia por eso, porque Dios es justicia y trae orden a la tierra, hermanos. ¿Sabe que el concepto justicia, muchos piensan que Dios, la palabra justicia nomás está en la mente de Dios como algo abstracto? No. El apóstol Pablo dice que la justicia de Dios se manifiesta desde el cielo. Fíjese lo que dice, primer capítulo 1:18 de la carta de los Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sabe qué? Dios trae orden a la tierra, hermanos.
Dios no es un Dios indolente y que se complace y que está indiferente en contra de la maldad y la injusticia de los hombres aquí en la tierra. Dios trae orden a través de su justicia. Pero repito, Dios le está haciendo un llamado también a través de todo lo que está pasando. ¿Usted no cree que Dios le está haciendo un llamado a los hombres del mundo? A la gente que no lo conoce, a la gente que se ha rebelado en contra de Él. Por supuesto que sí. Pero hay otra cosa, hermanos. Hay otra cosa. Que Dios le está hablando a la iglesia también. Esta iglesia, que es una iglesia que se ha dormido, que se ha resfriado. ¿Sabe que cuando la iglesia se duerme, hermanos? Los sentidos espirituales también se duermen. La visión espiritual se duerme. El oído espiritual se duerme. El olfato espiritual se duerme. El gusto espiritual se duerme. Todo se duerme, hermanos. ¿Cuándo usted ha escuchado que un dormido puede mirar? ¿Cuándo usted ha escuchado que un hombre que duerme puede escuchar? ¿Cuándo usted ha escuchado que un hombre que duerme puede oler y puede comer? Por supuesto que no. La iglesia está dormida, está adormecida, está dormida. ¿Sabe que el Señor nos manda que estemos vigilantes, que estemos despiertos? Hay cosas que están pasando, iglesia. Hay cosas que no podemos pasar por alto. La iglesia se tiene que levantar. Dice la palabra del Señor: levántate tú que duermes. De entre los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, iglesia. Es tiempo que busques a Dios. Dios está haciendo llamado no nomás al mundo. Dios está haciendo un llamado a la iglesia para que se levante. Pero como la iglesia está dormida, primero, ha perdido la visión espiritual. Ya no sabe qué es el propósito de Dios. Ya no sabe para qué fue llamado. Ya no sabe que Él tiene responsabilidades para propagar y para difundir el evangelio también. No. Ya ha perdido la brújula. Ya el propósito de Dios, ella ya no sabe. Ya no sabe para qué fue salvo. Ya no sabe por qué fue llamado para ser santo. Ya se le ha olvidado que fue llamado para hacer luz entre las tinieblas. Se le ha olvidado también que ha sido llamado para ser la sal de la tierra. Se le ha olvidado que tiene que andar en nueva vida. La iglesia hoy en día se ha dormido, hermanos. Ya no le apetece las cosas del cielo. Cuando una iglesia se duerme, viene la apatía. ¿Qué es la apatía? La apatía es la indiferencia ante las cosas sagradas de Dios, hablando en el caso de la iglesia. Pero hay algo que viene después de la apatía. Después de la apatía, la persona, ya la sana doctrina, dice la Biblia que no, en los últimos tiempos, dice el apóstol Pablo, no tolerarán la sana doctrina. Primero viene la apatía y luego viene la intolerancia a la sana doctrina. No quieren saber de la sana doctrina. No quieren escuchar, quieren cerrar sus oídos a la sana doctrina. No soportan las cosas de Dios. Pero después, todavía más grave, viene el desprecio por la palabra de Dios. Y esto es terrible. Dios le está haciendo un llamado a la iglesia. Hoy es tiempo, hermanos, de que la iglesia recapacite. En una de las iglesias del Apocalipsis del capítulo 2, donde el Señor le dice a una de las iglesias: recuerda
donde caíste y arrepiéntete. Por esto este tema es un llamado al arrepentimiento. Dios está hablando a través de las señales que están pasando ahorita y quiere que la iglesia despierte de este sueño espiritual. Es tiempo de buscar a Dios. El capítulo 7 de Segunda de Crónicas 7:14. Fíjese lo que dice. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor quiere que te humilles. El Señor quiere que te arrepientas. El Señor quiere que le busques, hermano. Son tiempos peligrosos que dice el apóstol Pablo, que en estos últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Pero la pregunta es esta: ¿vamos a seguir en lo mismo? Es tiempo de examinar nuestras vidas. Dice el salmista: examíname, Señor, examíname. Dios es el único que también que puede examinar nuestras vidas, pero ¿sabe qué? Nosotros también podemos examinarnos a nosotros mismos. Pablo le dice a la iglesia, a una de las iglesias, dice: examínese cada uno de vosotros a ver si todavía están en la fe. ¿Se imagina? ¿Sabe que nosotros somos seres reflexivos? Nosotros tenemos facultades. Nosotros podemos reflexionar sobre nosotros mismos en forma interior, en una forma introspectiva, es decir, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué ya no me gozo como antes? ¿Por qué no sale de mi corazón? Ya no, nada me provoca en cantarle un sacrificio de labios a Dios. ¿Por qué ya no? ¿Por qué me siento atemorizado ante lo que está pasando? ¿Por qué tengo tanta depresión en estos tiempos? Algo está pasando con mi vida. Pero también el hombre puede irse más atrás. Como le dijo Cristo a la iglesia: recuerda dónde caíste. Recuerda dónde caíste y arrepiéntete. Nosotros en una forma retrospectiva podemos mirar atrás y bueno, ¿qué hice? ¿Qué ofendí a Dios? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué yo ya no quiero ni venir a la iglesia? ¿Por qué ya no quiero nada de las cosas sagradas de Dios? Nada me apetece. ¿Ya no quiero orar? ¿Ya no quiero cantarle a Dios? ¿Vengo a la iglesia y me siento atribulado? Aunque ore, pero no me siento bien. Llego a la casa y me siento peor. Es tiempo, hermanos, que nos examinemos. Dice, voy a leer otra vez: si se humillara mi pueblo, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, fíjese, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Estaba viendo la televisión que muchos presidentes, hermanos, algunos presidentes de Latinoamérica estaban orando a Dios, estaban quebrantados, estaban pidiéndole perdón a Dios, que Dios les perdonara, que Dios perdonara sus pecados y que Dios los guardara de esta pandemia, de este virus asesino. ¿Sabe, hermanos? Que muchas veces tiene que pasar algo. Muchas veces tiene que el corazón llegar a la tribulación. Una vez Dios le dijo a la nación de Israel: ¿sabes qué, Israel? Te voy a llevar al desierto. Te voy a hacer sufrir. Y ahí te voy a hablar al corazón para que entiendas
Muchas veces Dios permite ciertas cosas que pasen en este mundo para que nosotros nos quebrantemos. Que este corazón de piedra se convierta en un corazón de carne. Y voy a repetir las mismas palabras que dijo Salomón en el capítulo 7, verso 3 de Eclesiastés. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Yo sé que son tiempos de sufrimientos. Yo sé que son tiempos en que los trabajos ahorita se han escaseado. Se han perdido muchos trabajos. La economía se está dañando terriblemente en todo el mundo. Yo sé que son tiempos de preocupación. Pero también son tiempos de reflexión, iglesia. Dios no nomás le está hablando al mundo. Dios no nomás le está hablando al mundo, al inconverso, al que no cree en Él. Dios le está hablando a usted. Y me está hablando a mí. A través de esta desgracia, a través de esta pesadilla que está viviendo el mundo, tiene que hacernos reflexionar. Y si yo ando fuera de orden, si yo ando fuera de los caminos de Dios, si yo he contristado al Espíritu Santo, si yo he apagado al Espíritu Santo, y si yo no ando en el Espíritu Santo, Dios quiere que te humilles. Quiere que nos humillemos. Quiere que le busquemos. Y quiere que oremos, hermanos. La oración es la relación, es la intimidad con Dios, es platicar con Dios. Y dice el Señor, y yo perdonaré la tierra. ¿Ustedes no creen que Dios puede sanar la tierra del mundo entero, inclusive si ellos se arrepienten? Por supuesto que sí. Concluyo. Es tiempo de que levantemos nuestros rostros al cielo. Y si hay algo que nosotros tenemos que arreglar con Dios, hoy es tiempo, iglesia. Para todos los hermanos que nos están escuchando a través de las redes sociales, escuchen. Dios está esperando el momento que nosotros tomemos la iniciativa. Dios quiere que nos humillemos. Dios quiere que busquemos su rostro. Dios quiere que oremos. Y dice el Señor, que nos apartemos de toda maldad. Fíjese. Eso es lo interesante. Y yo sanaré vuestra tierra. Yo sé que Dios lo puede hacer. Iglesia, Dios está haciendo un llamado a todo el mundo, que vienen cosas peores. Vienen cosas peores. Y que hoy es cuando nosotros verdaderamente tenemos que estar agarrados de la mano de Dios. Nadie nos puede salvar, hermano. Ustedes pueden mirar la impotencia de los grandes hombres de ciencia actualmente, que no han podido detener este virus de la muerte, asesino. Ni el dinero, ni la tecnología. Hoy solamente es lo que se está haciendo es fabricar respiradores, pero no han podido encontrar la vacuna que pueda frenar a este virus asesino. Quiero que inclinen sus rostros, hermano, ahí donde estén. Y oremos al Señor. Hoy es tiempo, repito, de ponernos bien con Dios. Cierren sus ojos, iglesia. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, a través de este tema, a través de esta palabra.
Gracias por edificar nuestra vida espiritual, Señor. Gracias por recordarnos tantas cosas, Señor, de lo que está pasando y que nosotros tenemos que ponernos firmes ante la adversidad y solamente humillándonos, buscándote, orándote, y tú perdonarás y sanarás la tierra, como dice tu palabra, Señor. Bendice a todos mis hermanos que están escuchando a través de estas redes sociales. Bendice a todos aquellos hermanos de la iglesia Roca de Oret y a todos los hermanos que nos escuchan en este momento. Gracias, Señor. Bendito seas para siempre. Para ti sea la honra, la gloria y el poder para siempre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.